Hola, buenas tardes desde Barcelona, sede de Figurat. Comenzamos el Open Day del Máster Internacional en Construction Project Management. Mi nombre es Miguel Ángel Pozo, soy asesor técnico de Figurat y bueno, entre mi cometido está asesorar un poco a empresas y particulares para elegir su mejor formación del abanico que ofrecemos. Hoy os presento a Edinson Wancher, ingeniero y director de este máster internacional en Construction Project Management, que comenzará el 16 de septiembre. Desde hace ya unos meses tenemos abierto el plazo de matriculación y al final ofreceremos algunas condiciones especiales para todos los que estáis asistiendo y bueno, un poco asesorar a aquellos interesados en esta formación. Un poco el planteamiento, creo que Edinson nos vas a mostrar algo en pizarra. Mostraremos todos los proyectos que se realizan en el máster para entrar más en qué van a trabajar de forma práctica los participantes y bueno, y luego responderemos todas las dudas que os surjan en referencia tanto al máster como al proceso de matriculación y demás. Correcto, ¿vale? Correcto. Con esto os dejo con Edinson y espero que disfrutéis mucho. Gracias Miguel. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación. De verdad, siempre un placer, un verdadero gusto estar acá conversando de todos estos temas. El día de hoy conversando específicamente en el área de Construction Project Management. Mi nombre es Edinson Wancher. Voy a estar el día de hoy en mi labor de coordinador de este máster en gestión y de proyectos de construcción, explicando un poco en qué consiste el contenido académico del máster, pero lo vamos a hacer un poco más dinámico. Le voy a mostrar un poco qué fue lo que de alguna manera se coordinó entre todos los autores de este programa de formación, cómo se hizo una realidad a través del contenido académico, cómo esto se vincula con muchos sectores que actualmente son temas en boga a nivel internacional, como por ejemplo el área BIM, todo lo que tiene que ver con el Lean, las certificaciones LEED, etc. Y ya al final les voy a mostrar un poco lo que es la filosofía de los proyectos que desarrolla el estudiante dentro del máster en Construction Project Management de Figurat. Entonces, bueno, lo que quiero hacer hoy es simplemente ilustrar un poco el recorrido del máster, pero viéndolo desde un punto de vista práctico, y por eso me voy a apoyar de la pizarra, del pizarrón, para que podamos entonces visualizar, como lo haríamos en un salón de clase, en qué consiste la ruta del máster. Luego les voy a mostrar algo en la web y finalmente hablaremos un poco de los proyectos. Entonces, quiero más o menos explicarle hacia dónde se dirige esta formación en particular. Nosotros siempre tenemos un objetivo que es hacer realidad una obra. ¿Okay? Esto es nuestro objetivo fundamental. Tenemos que desarrollar una obra, ya sea en el área de infraestructura, en el área de edificaciones, en el área de puentes, movimiento de tierra. Hay un objetivo final que es la obra. E inmediatamente la persona vinculada a la gerencia de proyectos siempre, casi que es un proceso automático, piensa en algo que es el presupuesto. Por múltiples razones. El cliente obviamente piensa en su proyecto desde el punto de vista de factibilidad económica, desde el punto de vista de factibilidad técnica, pero necesita saber cuánto cuesta. La persona que está a cargo de la ejecución necesita emitir un presupuesto al cliente final. La persona que gestiona todos los procesos debe controlar este documento. Entonces, eso ha hecho que se haga un muy mal tratamiento de lo que es el presupuesto. ¿Por qué? Porque queremos que un software, simplemente por arte de magia, nosotros suministremos una data para que él automáticamente nos arroje el costo total de una obra. Y comenzamos a pensar en que esa obra involucra muchos otros factores, como por ejemplo, y uno fundamental, el tiempo. Entonces estamos jugando con dos elementos muy importantes. Estamos jugando con costos, estamos jugando con tiempo. ¿Okay? Fíjense que lo estamos desarrollando desde la perspectiva como lo ve inicialmente el interesado. Pero en realidad, cuando yo hablo de costos, también me siguen faltando cosas. No es simplemente cuánto cuesta, es cómo lo voy a desarrollar, cuál es el equipamiento, cuáles son los materiales, de qué forma yo hago esto una realidad. Entonces, en realidad, yo no debería hablar específicamente de costo, yo debería hablar más bien de recursos.
Y dentro de los recursos tengo los aspectos técnicos y tengo los aspectos económicos. Entonces, automáticamente decimos, bueno, para desarrollar la obra se desarrolla en un tiempo determinado, yo dependo de recursos, esto me determina un costo y llegamos a un presupuesto. Ok, ya vamos más o menos en la línea en la que deberíamos ir pensando inicialmente las cosas. Más o menos en ese orden en el que lo acabamos de explicar. Pero entonces surge algo interesante. Ok, ya listo, me voy al presupuesto, ahora yo simplemente cargo algo que se llama partida de construcción, le asigno un costo y listo. No, pero es que ya va, este presupuesto se compone de unas partidas, pero es que estas partidas involucran unos materiales, una mano de obra y unos equipos. Y a partir de la combinación de estos tres recursos, yo llego a una partida de construcción que puede tener diversa índole en el área de edificaciones, en el área de puente, en el área de movimiento de tierra, en el área de excavaciones, en el área de colocación de acabados de edificaciones, etc. Simplemente jugando con estos insumos, yo llego a estas partidas de construcción que conforman el presupuesto. Entonces, automáticamente se ha estandarizado mucho en la práctica el que, ok, yo lo que necesito entonces es entender cuántas partidas lleva mi obra de construcción para llegar al presupuesto. No, ya va, es que la partida es una unidad de medida que se maneja dentro del presupuesto, pero ya tú sabes cuáles son las actividades de construcción que vas a desarrollar. Bueno, ¿esto no es lo mismo que la partida? No, absolutamente no. La partida es muy diferente a lo que es la actividad de construcción. Entonces quiere decir que yo, para gestionar un proyecto y poder ir resolviendo esta ruta, que ya como que va siendo un poco más complicada, entonces esta actividad de construcción yo debo entenderla. Y alguien te puede decir, bueno, sí, es verdad, si yo voy a construir unas columnas o unos pilares de una edificación, yo necesito colocar un encofrado, necesito colocar un acero de refuerzo, pues necesito colocar una proporción de hormigón, y necesito entonces también unos equipos para poder colocar el hormigón y unos insumos para controlar la calidad del hormigón. Entonces se comienzan a desarrollar actividades de construcción específicas para los diferentes componentes que componen la obra. Quiere decir entonces que yo no puedo llegar al presupuesto simplemente porque yo tengo un listado de partidas. Es que necesito conocer las actividades de construcción que se van a desarrollar en el proyecto. Y entonces alguien dice, bueno, está claro, porque cualquier proyecto yo automáticamente entiendo cuáles son las actividades de construcción y les hago la pregunta, ¿ustedes creen que de verdad eso es así? ¿Que la actividad de construcción está entendida desde el comienzo? Y esto siempre es una incógnita bien interesante porque se nos ha olvidado un aspecto importantísimo antes de iniciar cualquier construcción, de cualquier estimación de presupuesto, de tiempos de desarrollo de actividades. Y es que esta obra como tal posee un alcance. Y yo, para fijar ese alcance, yo necesito entender los componentes de la obra. Esta obra va a tener unos componentes y estos componentes, desde el punto de vista de gestión de proyecto, para nosotros serán unos entregables. Y alguien puede pensar, sobre todo si están vinculados al sector construcción, que esto suena complicado y que estas actividades en realidad son más sencillas en la práctica. Y yo me atrevo a que podamos discutir esto un poco porque en realidad si yo hablo de entregables es porque así lo visualiza el consumidor final. El consumidor final está viendo lo que va a quedar desarrollado. El consumidor final no está viendo ni las excavaciones en arena, ni los problemas del acero de refuerzo, ni si el encofrado es en madera o es en acero, ni que si la alineación de las vigas y columnas se va a realizar con un equipo topográfico de tal tipo. No, el cliente final necesita entender que eso lleva columnas, vigas, pisos, losa, cerámicas, puertas, etc. Y en función de todos esos entregables es que él visualiza su obra. Entonces quiere decir que yo debo hablar en el lenguaje del cliente. ¿Cuál es el lenguaje del cliente, del consumidor final, del usuario de nuestra obra? Los entregables. Los entregables.
Y los entregables, bueno, bingo, vienen a ser la combinación de ellos, una combinación de entregables viene a ser lo que sería el alcance del proyecto. Ahora, si yo conozco la combinación de entregables que me determinan el alcance del proyecto, ahora sí puedo saber cuáles son las actividades de construcción que voy a desarrollar. Y ahora sí está completo el panorama. Esto es lo que deberíamos aplicar desde el punto de vista de gestión de proyectos. Vamos a repasarlo. Necesito un presupuesto para desarrollar una obra. Cuando pensamos en obra, pensamos en costos, pensamos en tiempo. Pero es porque vemos el costo como un global, pero en realidad el costo se compone de recursos. Vamos a ver entonces que los recursos en realidad es una sumatoria de muchos aspectos de orden técnico y de orden económico. Y la persona que desarrolla el presupuesto debe tener en cuenta cuáles son esos recursos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de unidad presupuestaria, cualquier persona que desarrolle el presupuesto necesita conocer unas partidas. Y estas partidas de construcción se componen por combinaciones adecuadas de materiales, mano de obra y equipo. Y tras esta combinación adecuada de materiales, mano de obra y equipos, es que se puede desarrollar diferentes tipos de partidas. El problema está en que las actividades de construcción se generan a partir, mejor dicho, una actividad de construcción involucra diferentes partidas de construcción, no al revés. Una partida de un presupuesto no es necesariamente una actividad de construcción. En ciertos casos puede serlo, cosas muy específicas. Pero el que una partida sea, por ejemplo, suministro de cable de alta tensión, eso en realidad no es una actividad de construcción. Una actividad de construcción puede ser más bien construcción de tendido de alta tensión de 200 metros de longitud. Esa es una actividad de construcción que voy a desarrollar. Y para hacerlo necesito varias partidas. Excavaciones, construcciones de bancadas eléctricas, suministros de cable, colocación de cable, instalación, verificaciones. Todas esas partidas van a conformar lo que sería la actividad de construcción denominada construcción de bancada de alta tensión. Entonces, esta actividad de construcción, ya al yo conocerla, ahí sí puedo saber cuántas partidas tiene asociadas. Pero lo que nunca hacemos en la práctica, y es uno de los problemas graves cuando simplemente emitimos una cotización de ejecución de obra, o cuando estamos a cargo de un control de calidad, o cuando estamos a cargo de supervisar lo que sería un proceso constructivo, es que no nos damos cuenta que esta actividad de construcción se derivó a partir de un alcance. Y ¿cuántas veces el eterno problema del proyecto es que no se conoce el alcance? Bueno, una gran cantidad de veces. ¿Por qué? Porque simplemente nos dicen construcción de edificio residencial, construcción de centro comercial, construcción de área para estacionamiento de vehículos. Claro, eso es el título, el nombre del proyecto, pero no es el alcance, porque un alcance puede ser construcción de sistemas de pavimentos en hormigón armado reforzado para instalación de vehículos de carga. Entonces, ese es un alcance mucho más completo que deriva en subalcances. Lo cierto es que el alcance, al final, lo vamos a ver como una sumatoria de entregables, que es lo que realmente visualiza el cliente. El cliente realmente visualiza un edificio de 4 niveles o una zona de aparcamiento o de estacionamiento de 2.000 metros cuadrados o una nave industrial de 1.200 metros cuadrados. Para él, ese es su entregable, ese es su producto. Y a partir de este entregable o de combinaciones de entregables es que realmente podemos hablar de un alcance general y de ciertos alcances específicos. Entonces, partiendo de esta lógica, allí sí, fíjense, y esto en algunos casos cuando no estamos iniciando en esta temática suena raro, a partir del entregable se deduce la actividad de construcción, no al revés. Aunque el cerebro busca hacerlo de forma innata, de forma automática, no funciona así. En realidad, si yo tengo una combinación de entregables que me derive un alcance de mi obra de construcción, a partir de esta lógica es que yo puedo pensar realmente en una actividad de construcción. Lo que ocurre es que típicamente pensamos, bueno, excavación, colocación de hormigón, acero de refuerzo, listo, están definidas las actividades de construcción. No, en realidad el entregable es una zapata
de tales dimensiones a cierta profundidad de plantas. Ese es mi entregable. Y a partir de ese entregable, entonces es que se derivan los procesos constructivos. Pero entonces surge una pregunta importante. Dices, bueno, ¿cómo fijamos el alcance? ¿Cómo se fija? Bueno, ya les voy a mostrar un procedimiento que se desarrolla con bastante detalle dentro del máster y que consiste en construir una estructura desagregada de trabajo que me deriva en entregables. Para eso, dentro del máster desarrollamos con mucho detalle la construcción del WBS. El WBS traduce Work Breakdown Structure, ¿ok? Estructura desagregada de trabajo. De manera que yo con una estructura de esta, yo puedo simplemente tener un proyecto tipo que a su vez se deriva en ciertos sectores que conforman el proyecto. Aquí voy a tener un entregable 1, aquí voy a tener un entregable 2, aquí voy a obtener un tercer entregable y aquí voy a obtener un cuarto entregable. Y a partir de estos entregables se pueden ir derivando subentregables, ¿ok? Diferentes niveles según lo que se hace en cada uno de los renglones, y para que podamos verlo desde un punto de vista práctico, esta línea puede ser, por ejemplo, la línea del entregable relacionado con los movimientos de tierra, y acá pueden haber temas de excavación y relleno. En esta línea puede estar de repente la construcción de un pavimento, en esta línea de entregables puede estar la construcción de la estructura, en esta línea de entregables puede estar la construcción de repente el cerramiento del proyecto. Fíjense, pero a partir de entregables. Entonces, si yo sumo todos estos entregables, tengo el alcance total del proyecto. Pero además tenemos algo interesantísimo que ya entonces viene a aplicarse. Lo mejor y lo más beneficioso de esta técnica es que mediante estructuras desagregadas de trabajo como esta puedo fijar niveles de control y puedo incluso hasta saber a quién me toca reportar en función de cada nivel. De manera que acá yo tengo un nivel de control, acá tengo otro nivel, acá tengo otro nivel. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando yo sumo estos entregables que están acá y tengo el primer nivel de control, probablemente este sea una persona de organización equivalente a un gerente de obra o a un gerente general del proyecto. Cuando de repente estoy en este nivel de control es porque probablemente en esta zona se desenvuelve un coordinador de obra o un supervisor de obra. Cuando estoy a un tercer nivel, probablemente esté dentro de jefes de área o simplemente el representante de una zona en particular del proyecto. Y a medida que voy bajando, voy a ir identificando personajes o representantes de cada uno de los niveles que conforman el proyecto y que finalmente suman el alcance total del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora sustituyo cada nivel de esto por su respectivo representante, voy a llegar a otra herramienta súper interesante que se le conoce con el nombre de OBS. OBS es equivalente a la estructura desagregada de trabajo, que a la final se nos deriva en unos entregables, con la diferencia que esta es una estructura desagregada de la organización. De manera que si yo tengo un listado o un mapa de entregables a partir de un WBS, yo ahora puedo construir uno equivalente a partir de los representantes de la organización. Entonces puedo tener una estructura desagregada de trabajo que me deriva en entregables y en niveles de control, y puedo tener un mapa equivalente de la figura principal, el gerente o el representante de cada uno de estos niveles. Y puedo construir entonces estructura desagregada de trabajo versus estructura desagregada de la organización. ¿Qué pasa si yo vinculo las dos? Si yo vinculo el WBS y el OBS, que tengo la matriz de control de mi proyecto. Es decir, ahora tengo cómo visualizar cada nivel de entregable con su respectivo responsable. Imagínense
lo interesante que es que podamos tener un sistema de gestión donde esto esté perfectamente claro y que no sea lo que típicamente ocurre con diagramas de control de obra que terminan pegados en la pared y comienzan a despegarse y ya más nunca nadie los observa, sino que esto sea un mapa de control y de visualización de niveles de entregable en el proyecto, que además entonces se derive en algo muy interesante. Si yo voy a desarrollar un informe de control, un informe de gestión, yo simplemente ubico a quién se lo voy a entregar y según el nivel en el que voy a entregar, entonces reportaré la información que me interesa reportar. Entonces fíjense que el manejo de todas estas herramientas nos permite realmente empezar un proceso de gestión muy pero muy favorable. Voy a borrar nuevamente para que entonces ahora, habiendo fijado el alcance, habiendo fijado lo que sería mi estructura desagregada de trabajo, mi estructura de la organización y sabiendo a quién se reporta para cada nivel, ahora sí puedo pensar perfectamente ya, ahora sí voy a pensar en una planificación que deriva en algo que probablemente ustedes conocen bastante bien, que es un mecanismo de programación. Cuando ahora desarrollo una programación, bueno, voy a empezar a utilizar herramientas como por ejemplo el Microsoft Project, que me permite me permite construir cronogramas de obra, cronogramas de actividades, pero fíjense, ya tengo entendido cuáles son los entregables, cuál es el alcance del proyecto, tengo entendido cuál es a grandes rasgos las actividades de construcción que se desean desarrollar. Ahora sí puedo hacer una programación. Y ahora sí tengo los insumos que me determinaron la planificación y ahora esta programación se está construyendo en función de una herramienta, una de las más utilizadas es el Microsoft Project, que utilizamos fuertemente dentro del máster y que en Microsoft España nos suple todas las herramientas para el uso completo a lo largo del máster de este tipo de software, que nos permite entonces ya simplemente visualizar cosas como la ruta crítica del proyecto, las actividades que poseen o no poseen holgura, jugar con eso en las curvas de inversión y poder ir controlando ya sistemas de programación ya utilizando herramientas de última generación. Pero entonces cuando llegamos a este punto se deriva algo interesante. ¿Qué pasa si yo en fase de programación vinculo otro tipo de herramientas que antes no existían y que ahora es prácticamente una regla en cualquier sistema de gestión? ¿Qué pasa si yo en esta fase de programación entonces me voy a pensar en herramientas BIM? Ahora voy a pensar en herramientas BIM que me van a permitir ¿qué cosa? Me van a permitir abordar toda la filosofía de manejo 4D y 5D, donde simplemente puedo ya, mediante el uso de software como el Revit, como el Navisworks, vincular la programación que he desarrollado en Project con un manejo ya de software BIM, como les decía. Entre los más conocidos que destacan dentro del máster está el Revit, el Navisworks, por ejemplo, el Syncro, donde estas herramientas nos van a permitir desarrollar modelos que vamos a poder vincular perfectamente a la programación. ¿Y qué quiere un gerente de proyecto? ¿Qué quiere un profesional de la gestión de proyectos? Entender que esta programación realmente tiene lógica. ¿Cómo resuelve esta lógica? Lo vincula automáticamente a cualquiera de estos software mediante conexión directa y ya mediante el tratamiento que existe entre ambos componentes y puede visualizar cómo cada fase del proyecto, cada fase de mi modelo queda totalmente alineado con la programación. Entonces comienza acá un proceso cíclico entre planificación y programación mediante el uso del Project y sistemas de control y de monitoreo y de ajuste basados en herramientas BIM. ¿Qué ocurre en este caso? Que ya un gerente de proyectos no solo entiende cuál es la herramienta más adecuada para gestionar el proceso, además entiende la persona que debe contratar para que desarrolle los modelos BIM que necesita en fase de gestión. Además, logra entender hasta dónde se puede llegar con cada una de ellas en función del tipo de alcance que desea desarrollar. Adicionalmente, puede efectuar ajustes sobre las actividades de programación después de haber definido muy elegantemente el alcance del proyecto. Y ya cuando llevamos nuestro proyecto a una realidad de interacción
programación versus herramientas BIM, definitivamente el cielo es el límite, porque ya en este punto cualquier ajuste que se desee desarrollar a nivel de alcance, a nivel de gestión, simplemente él se involucra en la herramienta en particular, hace el ajuste pertinente y les cuento, automáticamente se ajusta la programación. Pero ¿qué ocurre si alguien dice que cuando se construyó la programación habían unas actividades con cierta holgura y en donde se podía jugar un poco con cierta proporción de maquinarias para mover de repente algunos tiempos del proyecto, que estamos afectando o la ruta crítica o simplemente esas rutas alternas a la crítica que tienen que ver ya con otras actividades importantes de la obra, y resulta que en ese momento te das cuenta que al afectar la programación se va a modificar tu modelo de gestión? Bueno, la buena noticia es que si las tenemos vinculadas, cualquier cambio que hagamos por acá automáticamente lo vamos a poder visualizar en nuestras herramientas BIM. Y esta es una de las cosas más interesantes del bloque 2, del bloque de planificación y programación de proyecto, en el que después de haber fijado realmente el alcance del proyecto, después de haber fijado nuestras actividades de construcción, después de haber llegado realmente a un presupuesto con una lógica sensata, es que además al vincular las herramientas BIM vamos a poder literalmente devolvernos desde el punto de vista cíclico hacia adelante o hacia atrás en el proyecto, ya sea que al modificar la programación se afecta el modelo o al modificar el modelo se afecta la programación, pero definitivamente comenzamos a jugar en un entorno cíclico que es muy favorable para el gerente de proyecto. Y ya incluso podemos vincular todo esto a herramientas presupuestarias que manejan el enfoque BIM, como por ejemplo el Arquímedes, que se vincula perfectamente bien con otro tipo de software, como por ejemplo el Revit. Y ya el Arquímedes incluso también, que es una herramienta para yo poder llegar a ese famoso presupuesto con el que empezábamos hoy nuestra presentación. De igual forma, yo puedo también tener un cierto impacto entre lo que ocurre en mi programación y lo que sería la incidencia con el presupuesto. Entonces fíjense cómo vamos conectando herramientas que antes se visualizaba como un sistema o un proceso muy complejo. Dentro del máster vemos que no es así. Dentro del máster simplemente dejamos claro que si tenemos en cuenta la versatilidad de aplicar las técnicas en cada fase, cuando llegamos a este proceso realmente la solución se vuelve muy sencilla. Y el gerente de proyecto, lo que sería el project manager, es una persona que le interesa entender los beneficios de cada una de estas fases para poder venderlas en su proyecto, o en fase de gestión, o porque simplemente necesita literalmente, como decimos por allí, enamorar al cliente. Y ya para eso, si yo conozco lo que puedo obtener en cada una de ellas, si sé cómo modificar mi programación a partir de un modelo de este tipo, y además sé la incidencia que eso puede tener en un software que maneja la filosofía de construcción de presupuesto, linkeado además con herramientas BIM, bueno, es que definitivamente lo tenemos todo a la mano. Luego que hemos salido de acá, ya simplemente nos vamos a la obra, y en la obra lo que vamos a aplicar es sistemas de control y sistemas ya de gestión en obra, en sitio. Ya habiendo resuelto la planificación y la programación, entonces nos vamos a la obra, en donde literalmente vamos a ejecutar nuestras actividades de construcción. Pero la obra es un universo enorme donde ocurren muchas cosas imprevisibles, otras previsibles, las primeras más que la segunda, es la realidad. Y siempre el problema es que cuando estamos en ese enorme estrés que se llama la obra de construcción, siempre que miramos atrás decimos, mira, ya la planificación no sirve para nada, la programación no sirve para nada, ya lo que tenemos es que tratar de terminar esto rápido porque esto es una pesadilla. No, resulta que si en la obra tú llegas habiendo resuelto tu planificación y tu programación de esta manera, alrededor de la obra tú vas a estar jugando con herramientas BIM, con lo que sería la filosofía en Lean. Si tu proyecto está aplicando a una certificación de tipo ambiental, entonces probablemente también estés jugando con conceptos relacionados con el LEED, ¿okay? Para todo lo que es la certificación y sistemas de gestión ambiental. Quiere decir entonces que si yo llego a la obra habiendo dominado cabalmente estos aspectos, mi proceso de ejecución está controlado. ¿Por qué? Porque si tuve que modificar en obra un pilar, yo automáticamente con
mis herramientas, llámese Revit, Navisworks, etcétera, ajusto el modelo. Ah, pero qué sorpresa, el modelo está vinculado a la programación, automáticamente se ajusta a la programación. Ah, pero fíjense que también esto estaba vinculado al presupuesto. Bueno, tenemos el impacto presupuestario. Imagínense lo interesante que es llegar a la obra teniendo dominio de todos estos aspectos. Y si además en el proceso de ejecución aplicamos conceptos del Lean Construction, que se traducen en prácticamente optimización de recursos y prácticamente cero desperdicio y control severo de todos los componentes que participan en la obra, bueno, estamos en un proceso de ejecución con total control de optimización y con control total de estas herramientas para poder definitivamente utilizar nuestra programación. Una de las cosas que a lo largo del máster enfocamos es que simplemente la programación es algo que se utiliza a lo largo del proyecto. Ustedes muchas veces habrán escuchado el cargo de planificador o programador de obras. Es una persona que simplemente está todos los días en la obra. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Que esta persona no simplemente esté retrasando actividades, porque esto es lo típico. Entonces, bueno, salió todo esto mal, vamos a retrasar la actividad. Esto también salió mal, vamos a retrasar la actividad. Esto costó más caro, vamos a aumentar el costo. No, la idea es que haciendo uso adecuado de estas cosas podamos ver que podemos, mediante filosofía BIM y teniendo en cuenta todos los componentes del modelo, podemos ir ajustando los mecanismos de ejecución para que toda esa optimización sea una realidad, pero además directamente y automáticamente se traduzca en una modificación en nuestro sistema de programación y en nuestro sistema de control. En la fase de ejecución abordamos entonces tópicos que tienen que ver ya con el control de calidad. ¿Okay? Ya dentro del control de calidad de la obra participan muchos componentes de orden técnico que iremos describiendo a lo largo de otros seminarios, como por ejemplo control de calidad de obras de hormigón, control de calidad de obras de acero, control de calidad de instalaciones eléctricas, control de calidad en el área de instalaciones mecánicas, en el área de movimientos de tierras, etc. Y cómo construir, algo muy interesante, cómo construir sistemas de gestión de calidad. De manera que uno de los grandes problemas es que la planilla con la que se controla la calidad de algunos de estos componentes queda guardada en un escritorio, en una gaveta y ya nadie la ve. Pero ¿qué pasa si yo desarrollo un sistema de gestión donde automáticamente yo vendo que al aplicarlo yo voy a poder optimizar el proceso de ejecución y que esto sea un norte para todas las personas que participan en la obra? Bueno, que este es un sistema de gestión de calidad exitoso. Y vamos a ver que los sistemas de gestión de calidad son sumamente diversos, porque está, por ejemplo, una persona que trabaja en soldadura, es una persona que tiene un nivel de formación técnica particular para el área de soldadura, una persona que trabaja en estructuras de igual manera, una persona que trabaja en geotecnia de igual manera o en instalaciones eléctricas. Entonces lo que vamos a visualizar es que independientemente de la especialidad que usted tenga en su respectiva área profesional, usted puede construir un sistema de gestión de calidad que se adapta perfectamente a cualquier actividad de construcción que se desea ya desarrollar en el proyecto. A lo largo del módulo de ejecución, inspección y control de calidad se visualizan incluso recomendaciones en procesos constructivos, el cómo utilizar las herramientas BIM para incluso mejorar el proceso de construcción y qué impacto tiene el modificar un método de construcción dentro del modelo y, como decíamos antes, dentro de la propia programación. Ya finalmente, cuando terminamos de ejecutar, obviamente vamos a unas actividades de fin de obra, ¿okay? O de culminación de obra, en donde acá hay que cumplir con una cantidad de requisitos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de entrega de obras, desde el punto de vista de entrega del proyecto, y siempre surge una consulta interesante acá. ¿Quién se encarga de los planos de construcción? Bueno, le informo que es la empresa a cargo de la ejecución. Ella es la que debe desarrollar los planos de construcción, no es el proyectista que hace 5 años se desconectó del proyecto. La única forma es que de alguna manera la empresa constructora haya tenido un vínculo a lo largo del proyecto con la empresa que hizo la ingeniería o la arquitectura del mismo y que de alguna manera existe una especie de subcontrato o algo de esto. Pero el ente ejecutor es el que realmente es responsable por los planos de construcción. ¿Qué pasa si yo a lo largo de mi planificación, programación, ejecución y todos los sistemas de control que utilicé, qué pasa si yo utilicé herramientas BIM? Bueno, que automáticamente cuando llego al fin de la obra puedo tener prácticamente con presionar un botón, puedo tener mis planos de construcción, obviamente actualizados, súper actualizados. ¿Okay?
Pasar de este punto a este punto de manera exitosa es uno de los grandes retos que se le presenta al ejecutor del proyecto, al gerente, al que gestiona, al inspector, etc. A lo largo de ese camino se recorren una cantidad enorme de problemas en sitios, a nivel de concepción de ingeniería, a nivel de sistemas de gestión, sistemas de control. Actualmente se desarrollan técnicas para poder inspeccionar y controlar la ejecución de la obra y que los autores y los responsables del proyecto tengan una información fidedigna y confiable a tiempo. Uno de esos sistemas de gestión y de control, por ejemplo, es la aplicación del método del valor ganado. El valor ganado nos permite controlar de manera directa todo lo que es el insumo físico, el material que desarrollamos, y es una combinación de control de costo y de ejecución física, de manera que podemos con una unidad representar lo que es el avance físico de la obra y el retraso a partir de costos y a partir de inversión desarrollada a lo largo del proyecto. La técnica del valor ganado ha tomado mucho auge en los últimos años y siempre he tenido la oportunidad de escuchar cosas como que quiero desarrollar ese proyecto con valor ganado, pero aún los especialistas y los expertos en estos temas de valor ganado dicen de manera muy abierta y muy claramente que es muy difícil aplicar la teoría al caso práctico. Siempre nos conseguimos con una cantidad de problemas, como por ejemplo tener las unidades de medida en función de la línea base. ¿Okay? La línea base del proyecto, que es la que se deriva a partir de todos estos mecanismos de planificación y programación que hemos venido desarrollando, va a permitir tener las unidades de medida para poder construir todo ese insumo que necesitamos para aplicar el valor ganado. Pero si eso no está desarrollado adecuadamente, es sumamente complicado aplicar valor ganado en proyectos convencionales. Uno de los grandes retos que existen dentro del máster es que usted, al poder visualizar los sistemas de control, los sistemas de inspección, los sistemas de gestión de calidad, pueda con valor ganado, pueda simplemente generar un reporte adecuado y pueda decir cómo es el avance de la obra y cómo es los tiempos de culminación, cuánto se ha consumido a nivel de recursos, cuánto queda por consumir y si vamos bien, si vamos mal o incluso si no existe posibilidad de recuperarnos, que realmente es una realidad. Pero lo vamos a tener con unidades de medida bastante claras e incluso esta técnica del valor ganado dentro del máster, primeramente la vemos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico y además se combina con herramientas como el Microsoft Project. De manera que conjuntamente con la programación que ya tenemos desarrollada en Project, podemos, como les decía, derivar a partir de allí la línea base y con esa línea base podemos aplicar valor ganado combinado con Microsoft Project. Y esto es una cosa sumamente interesante porque esto nos permite generar reportes de inspección, reportes a la gerencia, dependiendo del nivel al cual vamos a reportar en la estructura organizativa de trabajo, que viene a ser un insumo sumamente interesante en el proyecto, porque además está combinado con el uso de herramientas de última generación como las que hemos mostrado anteriormente. Entonces, bueno, para que podamos ver a nivel de contenido programático en nuestra web, les quiero ilustrar lo que serían ya los diferentes bloques que componen el máster y que si los observan bien, ya después de esta presentación van a poder vincular cada uno de esos aspectos con las cosas que hemos venido conversando. Entonces, bueno, fíjense, tenemos primeramente en el primer bloque, vamos a esperar que se ajuste acá. Ajá, perfecto. Tenemos primeramente el primer bloque, lo que sería la iniciación del proyecto de construcción. Fíjense que tenemos tópicos de legislación y fíjense lo que está ahí en el tema 2, ¿no? El alcance del proyecto de construcción. Luego tenemos análisis de sistemas constructivos. En el tema 3 de sistemas constructivos, fíjense que ya comenzamos a ver incluso procesos de simulación. No les comenté eso en mi presentación, en la anterior, y es muy interesante porque ¿qué pasa si ustedes, luego de haber hecho todo esto, hay una actividad de construcción que está dudosa? Supónganse que ustedes no están seguros de si esa actividad de construcción es conveniente desarrollarlo con un capataz, 2 albañiles y 3 ayudantes. Ustedes están un poco dudosos de eso, independientemente de que han revisado partidas, de que han visto recomendaciones y de que más o menos tienen un orden de magnitud de los rendimientos de obra, todavía dudan de esa actividad. Bueno,
Dentro del máster podemos utilizar una herramienta sumamente poderosa para análisis de sistema de construcción, que es el software Arena Simulation de la casa Rockwell. El software Arena Simulation es un software basado en comportamiento estadístico y basado en lo que sería el comportamiento probabilístico de las diferentes actividades que pueden ocurrir en un proceso de construcción. De por sí es una herramienta cuyo concepto original estuvo basado más en actividades de tipo logístico, de tipo de gestión, por ejemplo, de control para manufactura, producción de insumos, etc. Y luego se ha visto, y somos pioneros en esa parte dentro del máster en Construction Project Management, se ha visto que el uso de esta herramienta para el sector construcción es sumamente poderoso porque podemos simular actividades de construcción y determinar las variables críticas dentro del proceso para saber si en efecto nos convenía tener esa partida que se componía del capataz, los 2 albañiles, los 3 ayudantes, porque de repente simulando el proceso constructivo nos damos cuenta que uno de los ayudantes se sienta. Cuando están trabajando los otros 2 resulta que hay uno que se sienta. En lo que se cansa uno, se vuelve a sentar el otro, y así sucesivamente, y nos damos cuenta que esa actividad de construcción hay que optimizarla porque estamos perdiendo dinero. Y si es una actividad de construcción muy repetitiva, entonces se traduce en un problema presupuestario. Imagínense que ustedes puedan hacer simulación de procesos de construcción repetitivos y puedan determinar ciertas variables que les hacen gastar más dinero, pero que a la final, como es una actividad cíclica y repetitiva, se traduce en un problema muy serio dentro del presupuesto, dentro de la línea base del proyecto. Por ejemplo, construcción de pavimento, colocación de asfalto, construcción de paredes de bloque, construcción, por ejemplo, o colocación de líneas de tendido eléctrico. ¿Qué pasa si nosotros simulamos ese proceso constructivo? Entendemos cuál es la tendencia probabilística que tiene esa actividad y dentro de la tendencia probabilística identificamos entonces los fallos que podemos ajustar. Eso es lo que hacemos en el tema 3 de análisis de sistema constructivo. Logramos identificar el comportamiento de la actividad de construcción, identificamos las variables que participan, las simulamos desde el punto de vista cíclico y corregimos para poder optimizar procesos de construcción. Entonces, en esta primera parte es interesante, los profesores a cargo de este tema primeramente introducen y hacen un repaso de lo que son nociones y conceptos de probabilidad y estadística para que podamos tener eso bastante fresco, y luego vamos al uso de esta herramienta que nos permite simular este tipo de cosas. De por sí se hacen actividades en el área de movimiento de tierra, construcciones repetitivas como colocación de paredes de bloque, incluso vaciados de hormigón a grandes alturas. Son unas actividades muy particulares donde los rendimientos comienzan a bajar con la altura simplemente por temas constructivos, y todo esto se puede simular para ir optimizando los procesos, y es muy interesante que desde la fase ya, desde iniciación del proyecto, ya podamos tener estas cosas en cuenta. Fíjense que el tema 4 es la aplicación práctica de lo que son estos análisis que les menciono. Luego tenemos las asignaciones del proyecto, que es el primer proyecto, eso luego se los voy a mostrar un poco. Ya comenzamos en este primer bloque a atender modelos internacionales de gestión de proyectos. Acá vamos a visualizar entonces que toda la línea de recorrido del máster está basado en el enfoque PMBOK. Lo que les acabo de explicar, que tiene que ver con la estructura desagregada de trabajo, la estructura desagregada de la organización, el cómo fijar el alcance a partir de entregables y a partir de allí llegar entonces a las actividades de construcción, es filosofía totalmente del PMBOK, que es la línea base del PMI. Quiere decir que usted, al culminar el máster, usted está en capacidad de poder aplicar a la certificación PMP. Quiero en este punto aclarar también que para ser PMP no es simplemente haber cursado el máster, y parte del contenido que incluye el máster es una asesoría de uno de nuestros profesores especialistas del PMI que suple de toda la información que usted requiere para obtener la certificación. De manera que si alguien desea certificarse como PMP, simplemente debe cumplir con unos requisitos de currículum, unos requisitos de formación, donde el máster cumple perfectamente con ellos, y adicionalmente hay unos procedimientos administrativos que exige el PMI para poder lograr la certificación. Por eso, desde el primer bloque atendemos el manejo de guías y estándares internacionales para que ya usted pueda visualizar que la línea base del máster es la aplicación directa del PMBOK del PMI.
Adicionalmente, se manejan otros modelos de gestión internacional porque también son utilizados en muchos sitios, aunque por ejemplo el caso de Europa ya últimamente ha ido adaptándose fuertemente al tema PMI. De igual manera se siguen aplicando otros modelos como por ejemplo el PRINCE2, el ISO, y eso es importante que se visualice, sobre todo la gente que está dentro de la industria de manufactura trabaja mucho con ISO, y es importante también que se visualice qué nos dicen estos modelos de gestión desde el punto de vista de ejecución. Sin embargo, la línea base del máster, como les digo, es basado en PMI porque es el estándar internacional que actualmente da las pautas dentro de la gestión de proyectos. Luego cierra este primer bloque con lo que sería introducción al BIM de edificación, BIM para ingeniería civil, y ya aquí comenzamos a involucrarnos en el mundo BIM para poder ya hacer de nuestra realidad de que la obra tenga un enfoque BIM completo. Luego visualizamos ya sistemas para modelado digital mediante Revit, Archicad, Allplan, Ecosyn, y ya podemos visualizar para qué sirven todas estas herramientas desde el punto de vista de gestión de proyectos. Luego empezamos con el módulo, uno de los módulos más fuertes del máster, que es el de planificación. Aquí fíjense, empezamos con el estudio de costos. Obviamente hay que entender lo que es un costo directo, cómo estimamos tales costos. Ya luego vamos a los procesos de gestión de recursos. Fíjense que hablábamos de recursos, entonces ya aquí vamos a empezar a definir y a gestionar recursos en el de tiempo, recursos económicos, y ya vamos a hacer una realidad la gestión de recursos para poderlo transformar finalmente en una partida de construcción. Fíjense, llegamos a los tópicos de programación de obras con el Microsoft Project, de manera que acá no es simplemente aprender a usar el software, la gran mayoría lo sabe utilizar, es cómo poder programar teniendo en cuenta lo que viene luego, lo que viene en el tema 4, temporización de modelos digitales de construcción. La idea es que podamos hacer un manejo adecuado del proyecto para que luego podamos integrarlo a herramientas BIM, como por ejemplo el Syncro, el Revit, el Navisworks, y podamos entonces mediante esa integración hacer lo que les mencionaba hace un momento, hacer lo que sería el control de la programación basado en herramientas BIM. Luego tenemos la elaboración de presupuestos con Arquímedes, que es lo que les decía, ya ahora sí podemos desarrollar el presupuesto. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahora sí puedo desarrollar el presupuesto después que he llegado a esta fase, y si lo hago con una herramienta como Arquímedes voy a poder seguir por la misma línea BIM para que quede todo realmente integrado. Luego vamos a ver aplicaciones directas de BIM 3D, de BIM desde 3D hasta 5D, mediante el uso de Arquímedes y Revit. Vamos luego hacia tópicos de gestión de calidad, recursos humanos, comunicaciones y riesgos, ya para entender un poco el trabajo del Project Manager en su día a día, ¿no? Me agradó mucho una publicación reciente del PMI, donde incluso la portada del artículo era un Project Manager que tenía una capa y era cual superhéroe, ¿no? Y es que definitivamente el Project Manager ya de esta época es una persona que debe dominar todos estos conceptos que acabamos de ver: manejo de aspectos técnicos, manejo de herramientas BIM, filosofía Lean Construction, que exige una certificación LEED, y tener todo esto en cuenta para una adecuada gestión de proyecto. Entonces acá vemos un poco el cómo sensibilizar ese manejo del Project Manager ya con el equipo de trabajo, cómo vincularse con el departamento de recursos humanos, cómo mejorar los sistemas de comunicación e incluso cómo aplicar estrategias de riesgo. En el área de riesgo es un área muy interesante porque una de las mayores preocupaciones que tenía el profesor a cargo de este tópico es que él quería que realmente el estudiante pudiese aplicar desde un punto de vista práctico un sistema de medición de riesgo. Si ustedes se van a la bibliografía y se van al insumo que tiene que ver con el área de riesgo, se van a confundir muchísimo, porque es que ha sido muy complicado llevar los métodos de medición de riesgo a una realidad constructiva o a una realidad de gestión de proyectos. Entonces, en este caso hemos logrado solucionar esto. Incluso se utilizan estrategias de muy fácil aplicación para yo poder cuantificar el nivel de riesgo dentro de mi proyecto de construcción. Luego se abordan tópicos de estrategias de comunicación, negociación y persuasión. Tienen que ver más con ya el manejo del equipo de proyecto. Un project manager que no se sepa integrar al equipo de proyecto le va a costar mucho las cosas.
porque un project manager, para poder fijar el alcance de un proyecto, es imposible que él domine el detalle de cada área de construcción. Es imposible que el project manager sepa de electricidad, de construcción, de mecánicas, es imposible. Entonces esta persona debe tener la habilidad, debe tener la capacidad de persuasión, debe saber negociar con los diferentes autores del proyecto para poder construir su mapa en donde ya se vinculan estos entregables y poder hacer una realidad, una estructura desagregada de trabajo que sea realmente ejecutable y que realmente funcione. Luego, fíjense, manejos de métodos de contratación colaborativa, ya los planes de ejecución basados en BIM. Este tópico está a cargo de un gran representante del área BIM acá en Europa, que es el profesor Ignacy Pérez. Luego ya los modelos de Integrated Project Delivery, ya la forma en la que yo voy a vender mi proyecto pensando en el proyecto ya terminado y ya haciendo una realidad todas estas cosas, el manejo de Open Books. Ya todo esto permite integrar completamente el módulo de planificación. Fíjense, ya luego llegamos al de ejecución. Fíjense entonces que empezamos con Virtual Design and Construction, o sea que en esta parte ya estamos viendo que la obra vamos a poder visualizarla incluso desde el punto de vista virtual. O sea, ya yo voy a ver mi obra de construcción desde el punto de vista de estrategia de manejo BIM. Es decir, ya yo voy a poder ver la construcción de manera virtual, para que al estar vinculada a la programación ya yo pueda incluso simular la forma en la que hago una realidad mi modelo, teniendo en cuenta los diferentes factores que envuelven el proyecto. Luego, fíjense, tocamos tópicos de interés a nivel internacional como estrategia de seguridad y salud, ya todo lo que es la simulación BIM para protecciones colectivas en obra, introducción a la inspección de obras y aquí abordamos todo lo que es movimiento de tierra, hormigón armado, acero, instalación. Incluso este tópico también me agrada mucho porque se abordan muchos tips, ¿no? Obviamente el mundo de inspección de hormigón es enorme, el mundo de inspección de acero es inmenso, el mundo de inspección de movimiento de tierra es muy grande y es imposible que podamos transformarnos en especialistas de cada área. Pero lo que se hace acá es que se abordan muchos tips de inspección para cada especialidad en particular. Obviamente se sigue un patrón de modelos de inspección y de modelos de gestión que se aplica a lo largo del máster y que usted va a poder desarrollar en cualquier área, pero vamos a abordar ya muchos tips que tienen que ver con el área de construcción en acero, con el área de construcción en hormigón, con el área de movimiento de tierra, y estos tips siempre son muy útiles, además que existe una especie de librería de documentación que van a tener acceso para que esta información la puedan incluso almacenar y tenerla como referencia para sus proyectos. Luego venimos lo que les decía, sistemas de control de calidad en proyectos de construcción, incluso a cómo desarrollar manuales de procedimiento de control de calidad, y ya en este caso vemos entonces que el poder desarrollar un manual de procedimiento para cualquier actividad de construcción en particular es sumamente útil, porque la idea es que todos los que están participando en el proyecto y los que se involucran en el proyecto simplemente puedan entender que hay una línea de control, una línea base de control de calidad que todos van a poder seguir cabalmente según lo que indique la estructura organizativa del proyecto. Todos estos sistemas de control de calidad se desarrollan ya para diferentes renglones, para diferentes enfoques, y bueno, la idea es que cada quien, según la especialidad según el rango que tenga en el proyecto, pueda desarrollarla, ya sea a nivel de control, ya sea a nivel de ejecución, ya sea a nivel de reporte. Obviamente existe un abanico de posibilidades muy grande para los diferentes protagonistas del proyecto. Habrán personas que le reportan al cliente, habrán personas que trabajan directamente con la empresa constructora, otros que trabajan con el agente inmobiliario, otros que están meramente en el área técnica. O sea que lo que permite también esto es que cada quien, según el área en el que se desempeña, pueda poner en práctica sistemas de gestión que se adapten perfectamente a lo que es la línea del proyecto. Luego llegamos a la fase de obra. En la fase de obra entonces vamos a tener la ejecución directa del Lean Construction, de la certificación LEED, si el proyecto está aplicando para una certificación LEED, donde se utilizan métodos de seguimiento y control de proyecto. Utilizamos nuevamente el Project para reportar mediante el uso de teorías de métodos de valor ganado, como veíamos hace un momento. Luego vamos a tener entonces el cómo coordinar, cómo dirigir el proyecto con filosofía Lean Construction. Vamos a ver un sistema muy novedoso que ha sido muy complicado poner en práctica, pero que tenemos que ir ya empezando a utilizarlo, que es el Last Planner System, que es un sistema que permite me permite ir en la programación y la planificación desde la obra culminada hacia atrás.
y esto me permite ir corrigiendo problemas que eventualmente ya yo voy visualizando en los sistemas de gestión, en los sistemas de control. Si ya por valor ganado voy reportando cosas, con el Last Planner System puedo ir corrigiendo y me voy de atrás hacia adelante para poder ir efectuando los ajustes de gestión que debo efectuar en el proyecto. Luego tenemos los criterios de gestión ya con certificación LEED, de manera que en este caso hay que entender que esta es una certificación que otorga un ente particular en los Estados Unidos y que simplemente lo que hay que tener en cuenta es que si mi proyecto va a ser LEED, definitivamente desde la arquitectura, desde la ingeniería hasta la ejecución, debemos tener en cuenta las características que envuelven a este tipo de certificación en particular. Finalmente tenemos entonces el cierre de proyectos, lo que les decía, esta última fase, donde incluso necesitamos tener a la mano los planos de construcción. Fíjense que es el segundo tema, el Being as Built. Para poder desarrollar estos planos de construcción yo tuve que haber trabajado a lo largo del proyecto con filosofía BIM, y vamos a ver aspectos también técnicos, legales y administrativos para poder decir que la obra está concluida. Entonces fíjense que todo el recorrido que primeramente les presenté con el uso de la pizarra lo vemos claramente en el contenido académico del máster. Y siempre nos consultan, puedes hablar un poco más de los proyectos que se desarrollan dentro del máster. Entonces ya para ir cerrando vamos a abrir, les voy a abrir un PowerPoint acá para que puedan visualizar a grandes rasgos lo que se hace en cada proyecto y así lo van visualizando mucho mejor. Fíjense, vamos a esperar que cargue acá la imagen. Perfecto. Vamos a ver el primero. Fíjense, en el primer proyecto vamos a definir alcance, es lo que les decía. Vamos a utilizar herramientas como por ejemplo el WS Tool, el WS Web. Hay muchísimas herramientas WS para construir estructuras desagregadas de trabajo como la que se observa allí, que recuérdense que nos va a permitir definir alcance, establecer objetivos y metas del proyecto. Esto nos va a permitir construir la matriz de trazabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder vincular el entregable con el responsable de cada entregable, ¿okay? Y eso lo vamos a hacer, primero vamos a entender conceptualmente qué consiste y luego vamos a utilizar herramientas informáticas, herramientas tecnológicas de última generación para construir esto de forma rápida. No se confunda esto con el organigrama, esto no tiene que ver nada con un organigrama, esto es una estructura donde yo voy a poder desagregar el trabajo que voy a desarrollar y transformarlo en entregable para poder derivar a la actividad de construcción. Por eso me interesaba mucho la primera explicación para que fuésemos viendo la línea, que es la línea que nos exige el PMBOK, el PMI de los Estados Unidos. Y finalmente desarrollar el diccionario de la EDT o de la estructura desagregada de trabajo del proyecto que estaremos utilizando a lo largo de nuestra obra. Fíjense que un insumo interesante que se obtiene de este proyecto es declarar el alcance del proyecto. Ahí vemos en la imagen, vamos a ver una lámina, una imagen donde simplemente este alcance es una consecuencia de haber utilizado correctamente la estructura desagregada de trabajo. Por eso es que este primer proyecto es interesantísimo, muy importante para poder definir entonces hacia dónde vamos en nuestro proyecto. Fíjense, el siguiente proyecto es de simulación de procesos constructivos. Acá trabajamos con el Arena Simulation, con el Arena Software de la casa Rockwell. Fíjense entonces que este software, como les decía, originalmente fue concebido más para sistemas de gestión, para sistemas de control logístico, etc. Pero acá hemos hecho una realidad de que podamos simular el proceso constructivo basado en el comportamiento probabilístico y estadístico que tienen las diferentes actividades de construcción que conforman mi proyecto. Y si yo veo cómo funciona mi actividad de construcción desde el punto de vista probabilístico, desde el punto de vista estadístico, puedo hacer innumerables correcciones antes de definir los componentes de la actividad de construcción y de lo que sería ya la partida del presupuesto. Entonces, de verdad que el beneficio que se obtiene con simular el proceso constructivo es sumamente interesante. La experiencia que tenemos en este proyecto es que el estudiante queda realmente contento, queda realmente satisfecho, porque además nunca se imagina que puede con una herramienta modelar el comportamiento probabilístico de una actividad de construcción y hacer correcciones en la actividad de construcción. Esto no se piensa hasta realmente aplicarlo. La casa Rockwell nos ofrece todo el apoyo para el desarrollo de este proyecto en particular y contamos con el soporte técnico directamente de esta casa desde Italia.
de manera que el uso del software es una herramienta sumamente densa, sumamente potente, pero se hace una realidad, y el profesor a cargo del módulo de simulación, una persona que tiene muchísimos años de experiencia en estos conceptos de logística y simulación, y realmente que lo que se obtiene es un gran beneficio al haber utilizado este tipo de herramientas dentro de una planificación o un proceso ya de iniciación de gestión. Vamos a ver entonces que mediante esto podemos simular, por ejemplo, el ciclo de ejecución del proyecto, como se observa allí. Vamos a poder ver los porcentajes que trabaja cada recurso que asignamos, ahí donde les decía qué pasa si yo quiero saber si son muchos albañiles, si son muchos ayudantes, si son muchos capataces, todo eso lo puedo simular por acá. Y el impacto que eso tiene ya cuando varío cantidad o recursos en la simulación. Además podemos obtener un reporte en términos probabilísticos que luego, como yo ahora soy un experto en simulación de procesos constructivos, puedo perfectamente hablar en un lenguaje cómodo y reportárselo a la persona que sea, simplemente porque puedo traducir un resultado probabilístico, un resultado estadístico, en ya un lenguaje mucho más adecuado para cualquier usuario o para cualquier lector de mi proyecto. Luego vamos a un proceso ya de programación, ya de hacer una realidad lo que sería la construcción de la programación de mi proyecto. Es la labor que desarrolla en proyectos muy grandes el programador, y aquí hago entonces un cronograma de actividades, pero es que ya en este punto yo tengo muy claro cómo funcionan mis actividades de construcción, tengo muy claro cómo funcionan los tiempos, tengo muy claro ya cuál es la fecha de inicio y de culminación. Es que ya todo esto está muy entendido, y ya ahora simplemente el Project es una excelente herramienta para yo poder visualizar todo esto y poder construir cosas como rutas críticas, manejar recursos, gestionar recursos dentro del Project, incluso resolver muchos problemas técnicos que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, el asignar actividades en función de los calendarios que estamos utilizando, y este tipo de problemas que ya dependen ya del uso diario que hagamos de la herramienta, y obviamente de donde estemos localizados a nivel geográfico, ¿no? Vamos a ver adicionalmente, vamos a ver espérenme acá, que tengo la lámina congelada. Bien, perfecto. Entonces fíjense, el project simplemente va a ser una realidad lo que sería la construcción de mi diagrama de red. Hay que empezar estudiando diagramas de red porque hay que entender un poco la lógica de dónde vienen todos estos sistemas de programación originalmente. La realidad es que actualmente trabajamos con herramientas como el Project, que son ya herramientas computacionales muy avanzadas que nos facilitan enormemente el trabajo, pero si logramos entender cómo funciona un diagrama de red, lo que es la aplicación de un desglose de tareas mediante un diagrama de precedencia, saber cómo funciona conceptualmente, vamos a poder entender mucho mejor lo que ocurre dentro del project, y con esto vamos a tener mayor libertad de poder efectuar cualquier ajuste en mi proceso de programación. Vamos a poder estimar tiempos por métodos analógicos, por el método PERT, métodos probabilísticos basados en PERT, incluso hasta por el método de Monte Carlo, que es un método que suena como algo un poco científico. Vamos a poder simular también lo que serían actividades particulares de construcción, sobre todo las actividades críticas, que son las que buscamos llevar a Monte Carlo, para poder tener en función de eso la probabilidad de que realmente esa tarea se ejecute en el tiempo adecuado y que consuma el costo que tenemos previsto en la planificación. Entonces, todo esto lo vamos a poder desarrollar en esta fase. Gestionar temas de calendarios del proyecto, ya lo que sería controlar y manejar recursos. Ya con esto vamos a poder definir claramente lo que es la ruta crítica, las holguras de actividades, para saber cómo puedo construir mis opciones a SAP y a LAP. ¿Okay? Siempre voy a tener una línea de proyecto probable, pero voy a tener una condición as soon as possible, as late as possible, de manera que estas dos condiciones me van a permitir jugar con los recursos a lo largo del proyecto, y definitivamente que esta línea de base funcione, porque es que además, a partir de la construcción de la línea de base que voy a desarrollar en esta fase, yo voy a posteriormente aplicar un sistema de control basado en valor ganado, y voy a poder reportar en función de la línea base. Entonces, esto es lo más beneficioso de este proyecto. Fíjense, cuando llegamos al proyecto donde desarrollamos el presupuesto,
Ya este presupuesto está excesivamente bien concebido, muy bien pensado. Ya este presupuesto lo vamos a vincular con el uso de herramientas BIM para hacer una realidad lo que es la gestión 4D y la gestión 5D. De manera que aquí vamos a poder integrar todo lo que es Revit, Navisworks, Syncro, Archimedes, conjuntamente con la programación del proyecto. Para lo que les decía, para que lo que ocurra en mi modelo yo pueda verlo en la programación y lo que ocurre en la programación pueda visualizarlo en mi modelo. Esto es lo más beneficioso de este ciclo de integración de herramientas BIM vinculadas a la programación. De manera que hacer esto una realidad es sumamente interesante, porque fíjense, voy a poder determinar cantidades de obra que posteriormente puedo exportar al Archimedes, y luego el Archimedes puede hacer la vinculación con Revit, de manera que cualquier cambio en Archimedes lo voy a poder ver en Revit y viceversa. Definitivamente el beneficio es bastante notable en este proyecto en particular. En la edición actual del máster se encuentran desarrollando todavía esta actividad en particular, y es muy interesante todo lo que se deriva de poner en práctica estas cosas, porque realmente cuando integramos el mundo BIM a los procesos tradicionales de planificación y programación de proyectos, definitivamente que es todo un mundo el que se nos abre cuando ya podemos visualizar esto. Ya luego vamos a llegar a los sistemas de control de calidad en obras. Cualquier obra en la que estemos involucrados, como les decía, movimiento de tierra, hormigón, acero, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. Y vamos a ver entonces lo que les decía, muchos tips, muchos métodos prácticos para aplicar sistemas de gestión, sistemas de control, pero sobre todo para que usted pueda, como gestor, como project manager del proyecto, tener su propio sistema de gestión de calidad. Vamos luego a reportar, dependiendo del nivel que indique el OBS, vamos a poder reportar informes, reportes, avances de obra, etcétera, ¿basados en qué? En el método del valor ganado. Si tenemos claramente definida la línea base del proyecto y tenemos definido un buen presupuesto, ya yo tendré en cuenta entonces lo que es el costo presupuestado, el costo realmente ejecutado, y en función de lo que va ocurriendo yo podré ir definiendo ya el valor ganado para las diferentes fases del proyecto. Recuérdense que una de las versatilidades de este método es que voy a poder vincular lo que es la ejecución física conjuntamente con el costo, y esto me va a permitir vincular no solo el saber si he gastado más o menos, sino además saber si voy adelantado o si voy atrasado en función de cómo se ha dado el desembolso a lo largo de la ejecución del proyecto. Esto es una de las cosas más beneficiosas del valor ganado, y como les decía, es sumamente complicado ponerlo en práctica en la obra, en casos reales. Y esto no lo digo yo, esto incluso especialistas que trabajan constantemente con esto, y es muy cierto, es muy difícil cuando usted ve una aplicación de valor ganado desde el punto de vista teórico. Siempre los ejemplos son muy sencillos, muy básicos, porque es complicado llevar esto luego a una realidad en un proyecto real. Este es el gran reto que existe dentro del máster en los sistemas de gestión con el uso de esta metodología. De manera que después que entendemos conceptualmente cómo funciona, ahora lo vinculamos con el project y vamos a poder aplicar valor ganado con el uso de Microsoft Project. Obviamente, si la línea base está bien construida, tenemos bien controlado lo que se ha desarrollado a nivel de gasto a lo largo del proyecto, y ya tenemos bien claro lo que es el costo presupuestado, va a ser muy sencillo efectuar el control y el seguimiento del proyecto de construcción para posteriormente generar informes, reportes de resultados obtenidos, etcétera, y generar alternativas de solución para el encargado, ya para a quien le tenemos que reportar. Tenemos un problema de maquinaria, tenemos un problema de mano de obra, tenemos un problema de ejecución. Incluso nosotros, si estamos en esta fase, incluso hasta pudiésemos pensar, bueno, vamos a hacer una simulación. Si ya tenemos un problema de ejecución de movimiento de tierra, que es una actividad cíclica que podemos asociarla a un comportamiento estadístico, bueno, ¿por qué no hacemos una simulación mediante arena y a partir del resultado que arrojó el valor ganado, simplemente yo me devuelvo, simulo y logro detectar el problema para ajustarlo? Bueno, esta es la versatilidad de poder combinar este método, este sistema de gestión ya con estas herramientas que se revisan a lo largo del máster. Entonces, bueno, esto es lo que quería el día de hoy presentarles.
hablarle un poco de lo que es el recorrido global del máster, el recorrido conceptual, que vieran un poco el aspecto práctico, que vieran lo que hacemos por acá y lo bien que nos las pasamos con los temas de gestión y de gestión de proyectos de construcción y todos los tópicos relacionados con el área de gerencia de proyectos de construcción. Y bueno, en función de eso, quedamos totalmente a disposición para atender cualquier duda que pueda existir actualmente en la audiencia, la podemos revisar, no hay ningún problema. Y de igual forma también, bueno, Miguel creo que también quería transmitirle algunas cosas adicionalmente. Sí, bueno, en principio, gracias por la presentación, perfecta. Gracias, Miguel. Bueno, comentaros en cuanto a lo que podéis ver en pantalla ahora mismo sobre las condiciones especiales. Bueno, simplemente escribir a mi correo miguel.pozo@e-mediocigurat.com. Podéis trasladar cualquier cuestión. Ahora vamos a resolver las que ya tengamos disponibles por parte del ingeniero Edinson y por mi parte en el tema académico. Y bueno, igualmente ahí a mi correo cualquier cuestión que me queráis trasladar incluso en los siguientes días, yo se la puedo trasladar directamente al director del máster y él dará respuesta encantado. Entonces, bueno, si quieres, si tenemos alguna cuestión. Déjame que me ubico acá y las podemos leer acá. Vamos a ver. Me consulta por acá. El curso incluirá un modelo BIM trabajado en Revit para iniciar con la interoperabilidad con la programación y presupuesto de obra. Sí. De por sí, no sé si escucharon la parte donde les explicaba que este es uno de los módulos más interesantes porque es que realmente se logra trabajar el modelo en Revit para integrarlo a una herramienta presupuestaria como es el uso de Arquímedes. Y adicionalmente se puede utilizar otro tipo de herramientas como por ejemplo el Navisworks, que también tiene el gran beneficio de poder vincular la programación conjuntamente con el modelo de construcción. Entonces definitivamente uno de los mayores beneficios que hay es que usted va a poder plasmar mediante el uso de herramientas BIM la combinación entre el presupuesto, la programación y el propio modelo de construcción. Esto es una cosa sumamente interesante. En principio también comentar, todas las licencias de estos software obviamente están las proporcionamos de forma gratuita. Sí, de por sí, por ejemplo, el caso de Microsoft Project, un caso muy interesante, porque la licencia completa la suministra, por ejemplo, Microsoft España y con asistencia técnica también a lo largo de todo el máster. Usted podrá a lo largo de todo el máster utilizar el software para el desarrollo de todos los proyectos, pero además visualizar otras capacidades que tiene esta herramienta que realmente es sumamente poderosa, ¿no? Nosotros el Project lo utilizamos, se puede decir que en nuestra vida diaria hasta un punto tal que no aprovechamos el 100% lo que puede hacer un software de este tipo, ¿no? Vamos a ver, me consultaba por acá John Jairo, ¿qué tipos de obras se van a manejar en el máster? Bueno, no sé si lograste ver, John, algo de la última explicación de las láminas, esos proyectos que se desarrollan. Te menciono algunos, hay unos que tienen que ver con construcción de naves industriales, hay otros que tienen que ver con edificaciones de hormigón armado, hay otros que tienen que ver con el área de movimientos de tierra, hay otros que tienen que ver con colocación de instalaciones, hay otros que tienen que ver con sistemas constructivos repetitivos en el área de edificaciones, vaciados de hormigón, etcétera, donde se trabaja con las técnicas de simulación. Y hay otros que tienen que ver también con el uso de maquinarias de construcción para el área ya de grandes actividades de construcción. Eso principalmente son los que se abordan. Sin embargo, a lo largo del máster también, por ejemplo, cuando se llegan los módulos de gestión de calidad, también existe la posibilidad de que usted pueda extrapolar esto a una especialidad determinada y tropicalizar el método también a otros casos particulares. De manera que es muy versátil desde este punto de vista. Me consultan, pues, ¿tendré acceso a una versión de prueba del programa Arquímedes? No, tendrás acceso a la licencia completa del Arquímedes y podrás utilizarla totalmente dentro del máster para poder desarrollar tus proyectos. Vamos a ver, las clases serán en horario español. Hay sesiones que se imparten, hay unas sesiones en vivo que se imparten en horas
de la tarde de España, que son prácticamente equivalentes al final de la mañana de prácticamente todo lo que es Latinoamérica. Y hay algunas que se imparten incluso días sábados, hay algunos profesores que lo hacen día sábado en la mañana, hay otros que lo hacen a finales de horas de la tarde de España, que son comienzo de horas de la tarde de Latinoamérica, pero todas las sesiones, absolutamente todo lo que ocurre dentro del máster es grabado y tienen acceso a ellos posteriormente para poder visualizar cualquier sesión a la que no hayan podido asistir. Todo eso es perfectamente válido. Esto es interesante, Edinson, si me dejas apuntar. Sí, sí. Es una pregunta muy común que además lo hace un participante, y es que al final sabemos el 90% de los participantes estáis en activo, estáis trabajando, deben desarrollarlo en paralelo a los proyectos en los que ya están trabajando. El cambio de hora no va a ser un problema, por lo que dice Edinson. Está planteado el hacerlo por la tarde aquí en España para que caiga bien en América Latina. Tenemos participantes incluso de Norteamérica que están allí haciendo proyectos. Y luego efectivamente se graban, se suben a la plataforma, con lo cual puedes hacer seguimiento de todo lo que se haga en el máster. Igualmente los proyectos cada uno los coordina en el horario que mejor le viene. Y bueno, el tiempo o estimación, la dedicación estimada que tendríamos, pensad que es de unas 10 horas semana más o menos de trabajo, en las que, bueno, habrá semanas que el participante tiene más carga de trabajo, su dedicación será menor, y luego, bueno, teniendo a Edinson como director, que casi es compañero de los alumnos y está siempre encima, también respondiendo preguntas a través de los foros y demás, el seguimiento no va a ser un problema, ya residas en Colombia, Perú, Chile, cualquier país en el que estés, esto no será ningún problema. Es así, de por sí, complementando lo que indica Miguel, para que tengan una idea también, porque esto tiene mucho enfoque internacional, es que tenemos profesores que están en Italia, hay profesores que están acá en España, hay profesores que están en Ecuador, hay profesores que están en Colombia, tenemos algunos profesores en Norteamérica. Entonces, claro, esto hace que también la dinámica dependa de no solo la ubicación de ustedes como estudiantes, sino que es que además los profesores están esparcidos a nivel global, y esto también ha permitido darle un carácter muy internacional al máster, que es muy beneficioso también por todo el asunto de la globalización que ha hecho que nos involucremos con proyectos prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿no? Y es una realidad. Al final es algo que enriquece el máster, aparte de los propios conocimientos, los proyectos en los que participáis, el hecho de poder conocer experiencias reales de profesionales que están 10 años, 15 años en activo y os pueden trasladar su propia experiencia profesional, e incluso se pueden generar en los foros, entiendo, pues debates en base a proyectos. Y es lo que ocurre, tal cual. Luego me consultan por acá, en el máster enseñan a manejar los programas mencionados en esta presentación. Esta es una pregunta interesante. Algo mencionaba hace un momento. Sí, obviamente usted va a manejar estas herramientas para desarrollar sus proyectos, para poder poner en práctica todos estos conceptos, para que usted pueda ser un project manager, ¿ok? ¿Por qué hago esa acotación? Bueno, porque en realidad yo me atrevo a decir que yo no uso el 50% de lo que podemos hacer con Word, y es una realidad. En realidad utilizar al 100% un software es una actividad que se puede considerar sumamente complicada, porque obviamente los software permiten hacer una enorme cantidad de cosas. Dentro del máster usted se forma como project manager, como una persona que va a poder gestionar procesos, que va a poder coordinar equipos de trabajo, que va a poder contratar a todo el equipo que estará a cargo de la gestión BIM del proyecto. Usted podrá además saber qué herramientas debe incorporar en el proyecto para poder lograr el alcance que busca, porque usted se está formando como project manager. Quiere decir entonces que usted va a conocer cómo funciona la herramienta, va a poder desarrollar proyectos dentro del máster, va a poder, como me consultaban hace un momento, va a poder construir un modelo para poder vincularlo al presupuesto, va a poder hacer una realidad el presupuesto versus el modelo versus el presupuesto, y va a poderle sacar provecho a toda la filosofía BIM. Pero definitivamente ya luego será la experiencia que tenga cada quien con una herramienta en particular o con dos. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de tocar cierto software, pero al final uno se queda trabajando con el que se siente más a gusto, con el que se siente más cómodo, y a ese software uno busca sacarle el mayor provecho posible.
pero es una realidad que dentro del máster se utilizan todas estas herramientas porque obviamente vamos a pedir la entrega de proyectos a un nivel de detalle bastante fuerte para que usted pueda literalmente poner en práctica todos los conceptos, y esto va a depender de que usted pueda, mediante los cursos de formación, mediante los cursos de nivelación, mediante la formación que está incluida dentro del máster, poder aplicar estas herramientas en el desarrollo de tales proyectos. ¿Okay? Este punto también es interesante porque, bueno, en cuanto al programa de nivelación previo que siempre ofrecemos, Sí. Bueno, comentaba antes el tema de condiciones especiales y demás, posibles becas o bonificaciones que podamos hacer en función de la forma de pago del máster. El tema es que, aparte de estos beneficios, es muy interesante cómo el participante es capaz de desarrollar mucho de una forma más amena el máster y con un mejor seguimiento, Sí. si lo planifica bien, con Sí. tiempo, y realiza estos cursos que ayudan a lo mejor a conocer un poco alguna herramienta a nivel básico. Sí. Y también a conocer un poco la orientación. Hay uno de introducción al Construction Project Management, que lo hacen los propios profesores del máster, Sí. y que nos da una idea de lo que vamos a trabajar luego, que es interesante tener previo al inicio del Así máster, es, no así llegar es. el último día. Entonces, aparte de mirando no solo lo económico, sino también el aprovechamiento de lo que es la formación, es interesante que lo planifiquéis bien y con tiempo lo que es la matrícula. Bueno, fíjense que de estos cursos de nivelación que comenta Miguel, dentro del Master in Construction Project Management, la persona tiene acceso a BIM A0, BIM A1, BIM para Ingeniería Civil, cursos de nivelación de Revit, curso de nivelación de Revit con Arquímedes y manejo de la herramienta Navisworks. Y luego, o sea, aparte de todo esto que les acabo de mencionar, está toda la aplicación de gestión de proyectos que acabamos de ver en la pizarra y que veíamos el contenido programático. Entonces, es muy acertado lo que dice Miguel. Es que depende mucho del provecho también que ustedes quieran obtener del máster, porque la información es realmente cuantiosa. O sea, es increíble la cantidad de información que se puede abordar a lo largo del máster, y creo que en el contenido programático tuvieron oportunidad de ver un poco de esto, ¿no? Vamos a ver, me consultan por acá, dan exámenes periódicamente sobre las posibles preguntas para la certificación. Hay un módulo que está a cargo de un profesor certificado PMP, representante del PMI, que se encarga de dar toda la asesoría para la certificación PMP. Dentro de esta asesoría están todos los aspectos técnicos, los aspectos administrativos y logísticos, todo lo que usted debe saber para optar a la certificación, y adicionalmente van a tener acceso a exámenes modelo y a exámenes tipos para poder optar a la certificación PMP. No se aplican, como veo allí la palabra periódicamente, no se aplican periódicamente porque usted debe, para poder resolver estos exámenes, usted debe haber visto previamente lo que es la iniciación de proyecto, la planificación, programación, etc. Y es en un punto en particular del máster donde ya usted, habiendo revisado todos estos conceptos, puede empezar a aplicar a estas pruebas modelos para ver cómo funciona el tema de la certificación, y además tener acceso a este profesor, a este asesor, que le va a dar toda la información que usted requiere para poder obtener esta certificación PMP. Consultan por acá de qué universidad sale el título del máster y si es posible registrar el título en la SUNEDU de Perú. Recuérdense que este es un máster profesionalizante. En realidad acá usted va a obtener una ventaja profesional como Project Manager desde el punto de vista de ejecución de proyectos, por lo que en realidad no sé si han tenido la oportunidad de visualizar lo que es el contenido de una maestría en ciencia, por ejemplo, en cualquier universidad en donde una maestría en ciencia tiene un módulo teórico, otro módulo teórico, otro módulo teórico, otro módulo teórico y algo de práctica. ¿Okay? Porque bueno, este es el enfoque de las maestrías en ciencia, para ser profesor, para ser investigador. Este es un máster para graduarte de profesional en el área de gestión de proyectos como tal. Esto obviamente lo que hace es que usted, al obtener el grado de máster en Construction Project Management y lograr su certificación como PMP, le permite una competencia profesional enorme en cualquier área en el que se desempeñe. Desde el punto de vista académico, existe la Universidad de Carabobo, que da respaldo académico a todo el contenido programático que está dentro del máster. Sin embargo, el título lo emite la propia casa Sigurat. ¿Okay? Sigurat emite la titulación
con el respaldo académico de esta universidad y obviamente con el respaldo profesional de todos los profesores que hacemos vida en el máster y que literalmente plasmamos nuestra experiencia en el contenido que acabamos de visualizar. Entonces sí se debe tener muy presente el objetivo de cursar el máster. Hay gente que desea, y esto es una llamada que yo recibo frecuentemente, me preguntan, mira, yo quiero ser profesor de tal universidad y me gustaría investigar sobre tal tema, ¿qué máster me recomienda? Y le digo ninguno. Usted debería hacer una maestría en ciencia en una universidad, hacer una tesis y bueno, y ya, y usted tiene un currículum para optar a lo que usted desea. Pero cuando me llama y me pregunta, mira, yo quiero mejorar en esto porque quiero lograr ser más competitivo, etcétera, y quiero perfeccionarme más en esta área, entonces ahí sí, bueno, ¿qué área en particular? No, mira, en el área de BIM. Ah, bueno, y de ahí surge una pregunta interesante. Ok, pero ¿por qué quieres aprender BIM? Bueno, porque yo quiero gestionar procesos de construcción, quiero ver cómo a partir de un modelo controlar lo que ocurre en la obra, etc. Ah, bueno, entonces el Construction Project Management es excelente para ti. Pero otras veces me dicen, no, es que yo soy en mi despacho, yo soy el que se encarga de hacer los modelos, de construir, de trabajar con el software, yo mismo me encargo de dibujarlo, yo mismo me encargo, entonces le digo, no, haga el BIM, el Master BIM, que ya es un programa enfocado a que usted durante un año modele todo el año en BIM, simplemente estos mecanismos de integración con sistemas de gestión, planificación, control y todo esto que hemos estado hablando acá no es de esa área, esto es simplemente para solo utilizar herramientas BIM y ya esa es una formación en particular. Pero si usted quiere con el área BIM, literalmente gestionar, producir recursos, optimizar procesos de construcción, controlar equipos de trabajo y optimizar lo que ocurre dentro de una obra, este máster es ideal para ese alcance. En este punto lo que hay que tener claro es que lo que vamos donde vamos dirigidos es a crear un perfil profesional potente que pueda realmente solventar en según qué máster pues, un tipo de proyecto, como dice Edinson en este caso a nivel de Project Manager, y obviamente teniendo en cuenta todo esto, bueno, lo que es el BIM, el Lean Construction, el tema LEED y el IPD, y la certificación está más que respaldada en cuanto a esto, a certificación profesional. Es decir, lo que tiene que tener claro el participante es que de aquí sale habiendo practicado ya todo lo que va a tener que hacer en su trabajo. Sí. Y esto no se lo va a ofrecer ninguna titulación, ninguna otra titulación. Así es. A partir de aquí, bueno, pues eso, tener claro si un profesional que trabaja en empresa privada o que su motivación o su objetivo es llegar a ser project manager en una gran constructora, este máster le viene perfecto, tanto por certificación como por contenidos y prácticas que va a hacer dentro del máster. Así mismo. Además, al nivel de profesional en el que encontráis muchos en activo, el tema colaboraciones entre compañeros. Pensad, ese ingeniero civil, por ejemplo, que se encuentre, por ejemplo, en Colombia, el conocer ingenieros civiles tanto de su área local como global, es decir, de otros países, de dónde pueden surgir colaboraciones profesionales, crear una red de contactos, porque no bastante importante, porque yo muchas veces lo comento también, que estoy en contacto con los participantes así al inicio de la toma de decisión, cómo, pues eso, el objetivo, ¿no? ¿Dónde vas a aplicar tú esto? Porque al final yo conozco muchas ofertas de trabajo donde nadie le pide un sello ni... Así es. Entonces al final, si tú lo que quieres es trabajar, digamos, ascender profesionalmente en lo que ya estás haciendo, especializándote en según qué herramientas, en según qué procesos. Hemos estado escuchándote, Edinson, hablando del tema en cuanto a el aprovechamiento de los materiales en la obra, el cómo ahorrar costes en la obra. Es decir, esto se trata casi de una formación que al día siguiente está rentabilizando. Produce dinero, sí. No hay otra forma de disfrazarlo. Estamos hablando de producir dinero, literalmente. O sea, estos son mecanismos o insumos de producir recursos, producir dinero, ser más competitivo y tener mejores posiciones laborales en nuestro ámbito profesional. Incluso como el máster constituye uno de los primeros pasos para obtener la certificación PMP, van a conseguir en la web, si buscan en el área de carrera profesional,
Allí les hablamos un poco de lo que se obtiene desde el punto de vista de beneficio económico cuando usted ya tiene una certificación de este tipo, que ya automáticamente a nivel internacional se traduce en una mejora salarial importante. O sea, que definitivamente se traduce en un beneficio económico prácticamente directo, ¿no? Y el networking que comenta Miguel de verdad es clave y fundamental. Cuando yo estudié gerencia de construcción, obviamente lo hice de forma presencial, es lo que se utilizaba en ese momento, no existía nada de esto que actualmente es prácticamente el día a día. Y recuerdo que era muy interesante el networking que había en el salón de clase. Éramos 30 personas que estuvimos juntos a lo largo del máster y personas dedicadas al área de construcción de edificaciones, otros eran el área de movimiento de tierra, otros eran gestores de sistemas de construcción, otros eran inspectores de obra, había otras personas que estaban en el área de diseño que querían entender un poco de gerencia y gestión, y era muy interesante porque creo que es uno de los mayores beneficios que uno obtiene en este tipo de formación, el que después estas personas son con las que terminas trabajando, desarrollando cosas y haciendo proyectos y bueno, tal cual, o sea, es parte del beneficio que se obtiene acá. El tema no es solo conocer las cosas y saber cómo se hacen, sino quién las necesita, ¿no? Que esto es casi lo más complicado porque ingenieros, bueno, hay, y lo que hace falta pues es saber llegar a los proyectos, tener estos contactos y bueno, al final pues estar rodeado de toda esta gente a nivel global, también para aquellos participantes que están pensando. También hay muchos que plantean, dice, bueno, yo con este máster puedo ir, por ejemplo, a Europa a trabajar de Colombia a Argentina. Es la mejor opción porque realmente vas a trabajar con gente de Argentina, con gente de Chile, con lo cual el desplazamiento, incluso Estados Unidos, y con la acreditación o certificación PMP, obviamente más que respaldado, es la forma más fácil de ese desplazamiento y de tener ya contactos en esa zona. Correcto. No, todo esto es sumamente interesante. Déjame ver, tengo acá otra pregunta. Héctor nos consulta, bueno, no entiendo mucho la consulta de Héctor. ¿Se incluirá en el máster futuro presto para gestionar todo esto también? No sé, Héctor, si la puedes reformular, por favor. ¿En qué fecha serán los seminarios en Perú y Colombia? Bueno, no dispongo de esto a la mano de momento, te la podemos hacer llegar vía mail, que no dispongo de estas fechas en este momento. El máster será dado en otros idiomas. El corazón del máster proviene de habla inglesa. Toda la información del PMI es desarrollada en habla inglesa como tal. Sin embargo, los profesores, incluso de nacionalidad italiana, algunos de nacionalidad norteamericana, como les he dicho, lo hacen en español, porque la mayor cantidad de estudiantes que tenemos de habla hispana, pero mucha de la información bibliográfica, que incluso se recomienda como respaldo, es de habla inglesa, porque todo esto proviene del PMI de los Estados Unidos y obviamente documentación técnica derivada de la misma, pero se busca que todas las sesiones, las clases, las explicaciones y todo es en idioma en castellano. Y ya si usted quiere abordar a mayor profundidad ciertos tópicos, la recomendación es bibliografía de habla inglesa. Luego me consultan qué requisitos requiere para tomar el máster. Bueno, Miguel luego podrá pasarle vía mail la información que requieren para esto. El Máster Internacional en Construction Project Management es igual que el Máster Internacional en Construction Project Management, BIM, Lean Lead, IPD que aparece en la web. Sí, es el mismo, es el mismo. De por sí lo que hice hoy en la presentación fue que pudiesen visualizar cuando decimos BIM, Lean, Lead, IPD, ¿a qué me refiero? O sea, ¿a qué me refiero desde el punto de vista de ejecución? Para que pudiesen visualizar lo que hacíamos con BIM en planificación, en ejecución, lo que ya desde el punto de vista de control hacemos con valor ganado, con IPD, ya si la obra opta una certificación LEED, de manera que pudiesen integrar todo esto con lo que es la realidad constructiva. Es exactamente el mismo máster. Héctor me consulta que se incluye el software Presto. No, de momento no está incluido en el alcance del máster, Héctor. Sí, no lo tenemos como alcance. Luego me consulta Antonio, por acá hay algunos días previstos para los seminarios, es decir, cada semana hay seminarios martes y jueves, por ejemplo. Son variables, se publican internamente dentro del campus y también se van dando en función del avance que van teniendo los estudiantes dentro del campus. Por ejemplo,
Para que tengas una idea, esta semana, comienzo de semana, se comunicó conmigo el profesor del área de Navisworks y del área de gestión con Revit y Microsoft Project, etcétera. Y él va a dar, por ejemplo, una sesión de aclaratoria de dudas y de discusión y criterios, por ejemplo, el día sábado, ¿okay? En función de cómo él vio el avance de los estudiantes dentro del máster. Esto tiende a ser muy dinámico. Hay algunas que ya están preestablecidas en una fecha dada, pero hay muchas otras que se van generando a medida de cómo ocurre la dinámica o incluso a petición de los estudiantes si hay algún tópico que deseen profundizar más porque hubo un alcance que no se entendió bien o porque algo quieren hacer preguntas adicionales, se convoca la sesión en vivo y se ejecuta sin mayor problema. No hay ningún problema. ¿Okay? Hay algunos... ok, esa fue la última. Bueno, vale. Creo que de momento no hay más preguntas. Bueno, en principio, por la hora yo creo que podemos dejarlo aquí. Sí. Igualmente, creo que podéis ver mi email en pantalla. Bueno, para formular cualquier otra pregunta concreta, ya sea a mí para el tema académico o incluso a Edinson, y yo se la haré llegar directamente. Y bueno, igualmente quedamos pendientes de cualquier interesado en participar en el máster, de tener más información, tanto en el proceso de matrícula como en contenido. Y bueno, en principio agradecer a Edinson el seminario, ha sido perfecto. Agradeceros a vosotros vuestra asistencia una vez más. Tenemos participantes de diferentes países y bueno, tal cual es el máster. Encantado de haber contado con vosotros y esperamos que participéis en el máster. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias.